paralelos. Estos dos temas son dos temas que van a encontrar ustedes en los ejercicios, ya en las actividades de Classroom. Les repito, son en el submódulo número 2. Vamos a agotar, yo creo que el día de hoy, el día de mañana, el submódulo número 2. Ya terminaríamos el primer parcial para poder trabajar ya con el submódulo 1 y dejar la última semana con el submódulo número 3. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se los voy a mostrar, dejen nada más compartir mi pantalla, y es ampliar un poquito lo que hemos visto en este submódulo, lo que tiene que ver con circuitos eléctricos. Entonces, primero les quiero mostrar dónde está la presentación, perdón, dónde está la actividad que vamos a realizar, y enseguida voy a mostrarles el contenido del tema. Aquí quiero adelantar que dos de sus compañeras, no estoy seguro, de una sí estoy seguro que ya presentó, es la señorita Barrios, ya hizo los ejercicios, y otra persona, no me acuerdo quién, también ya hizo los ejercicios. Aquí la diferencia es que pues a una le fue muy bien y a otra no le fue tan bien. Entonces, el material que tienen ahí en Classroom es un material para que ustedes puedan adelantar el tema, no hay ningún problema. Nada más la recomendación que les he estado haciendo desde el semestre pasado, antes de presentar un formulario, asegúrense de haber comprendido el tema. No lo quieran presentar y buscar a la suerte a ver qué puntos pueden lograr, ya que los formularios y las preguntas directas solamente las pueden responder una sola vez en el semestre. Podrán, por ejemplo, Abraham Arturo Chávez, en la experiencia de lógica, se dio cuenta que los formularios no se pueden volver a presentar. Entonces, antes de presentar un formulario, asegúrense si comprendieron el tema. Igual, tengan sus apuntes a la mano, tengan la ventanita para estar pasándose entre una y otra información, para que a la hora que ustedes contesten los formularios, pues tengan una buena puntuación. No se preocupe, Abraham, estamos a tiempo aún. Entonces, vamos a ver la actividad y me confirman si está ahí. Vamos a ver. Aquí está. Ahí debo de estar presentando mi pantalla de actividades. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Ok. Miren, la actividad que vamos a realizar ustedes son las siguientes. Ya estas dos primeras ya las hicieron, las deben de haber enviado. Ya se las califiqué. La primera actividad se llama Ley de Ohm y ahí hay que realizar un formulario. Son algunas preguntas, problemas, para que ustedes seleccionen la respuesta correcta. Ahorita les voy a explicar cómo se hacen esos problemas. La siguiente actividad se llama circuitos serios y en paralelo. También es un formulario y son problemitas pequeños en donde ustedes tienen que encontrar la solución. Ustedes pueden observar también que ya dos personas han presentado tanto circuito serio y paralelo como ley de Ohm. Ya si presentaron los formularios, el puntaje que tengan se queda ahí lo que logren. Bien, entonces ahora sí, una vez que ya les mostré las actividades que van a realizar, les insisto, esto está en el submódulo número 2, es el que vamos a trabajar hoy y mañana, el submódulo número 2. Vamos a ver la presentación, que es lo que me interesa bastante. ¿Me confirman, por favor, si nos está viendo mi pantalla? Necesito checar el chat para leerlos. Sí, 11:50. Perfecto. Bueno, pues ahorita cuando empiece mi presentación ya no voy a poder regresar a Meet. Entonces, si existe alguna interferencia, algo que no se vea o se escucha correctamente, les voy a pedir, por favor, que si es el caso, abran su micrófono y me comenten, profe, no se escucha, o deténgase tantito porque tenemos una duda. Con toda la confianza, ¿vale? En cualquier momento. Bien, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es, vamos a ver, lo quiero compartir, quiero presentar. Circuitos eléctricos. Ampliando un poquito el tema que estuvimos viendo la semana pasada, los circuitos eléctricos básicamente es una asociación de elementos de forma básica que cumplen un recorrido. Yo aquí les puse algunos ejemplos de manera muy visual. Pues tenemos una fuente de energía, una batería, tenemos una lámpara,
un foquito, que es donde se va a concentrar la energía en un elemento de control que por lo general, de manera más elemental, es un switch. Luego en esta parte, déjenme voy a mi puntero. En esta parte de acá les puse los símbolos que vamos a utilizar para realizar nuestros circuitos. A final de cuentas, lo que hacemos nosotros es una representación esquemática, es decir, dibujamos con símbolos los circuitos a través de elementos. Los elementos más básicos, pues es la resistencia, que vemos aquí, la fuente de voltaje. Hay muchas fuentes de voltaje, pero este es el símbolo básico de una fuente de voltaje de corriente directa, es decir, de una batería, de una pila, y también, pues, la corriente directa tiene un símbolo. Esa corriente es una flecha que nos dice hacia dónde va la corriente. De manera así muy global, estos son los elementos de un circuito eléctrico. Los generadores, que su mismo nombre los dice, los que generan la energía, puede ser una batería, puede ser una pila, puede ser un contacto eléctrico, puede ser una celda solar, puede ser un ventilador. Luego el siguiente elemento son los receptores, es decir, quienes reciben esa energía. Cuando ponemos el cargador, pues la energía la genera el cargador y quien recibe la carga es el receptor, pues se llama receptor de energía. Enseguida tenemos los conductores. Estos se encargan de transmitir la energía de un punto a otro. Es decir, son los cables, el cableado el que lleva la corriente eléctrica a través de los dispositivos. Y finalmente tenemos los elementos de control o elementos de maniobra, los que se encargan de encender o apagar el camino de la corriente eléctrica. Bien, entonces vamos a pasar a tipos de circuitos. Permítanme un segundo, aquí. ¿Se sigue viendo mi pantalla, chicos? No sé. Vamos a ver. No, no les puedo leer si están viendo mi pantalla o no. Bien, entonces voy a continuar. Me quedé aquí. Sí, igual. No los escucho, si se está escuchando o no. De cualquier manera estoy grabando la sesión. Vamos a continuar. Los tipos de circuitos, es decir, ¿cuántos tipos de circuito básicos voy a tener? De forma así básica, ustedes pueden trabajar y lo van a hacer con circuitos series, con circuitos paralelos y circuitos básicos. Aquí les puse yo nuevamente un ejemplo. Esta es una batería, una fuente de poder. Este es su símbolo. Luego les puse también el foco el símbolo de un foco, una bombilla le dicen también. Está aquí. Luego un interruptor. Un conductor es un alambre o es una línea conductora de cobre. También tenemos un pulsador, lo conocemos como botón. Prenden el botón, se activa una, la sueltan, se desactiva. Y les puse también el símbolo de un motor como un elemento que ejerce trabajo. Luego en este punto llegamos al primer tema, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece una relación entre las tres variables básicas de un circuito eléctrico. Estas tres variables es el voltaje, que es lo que impulsa la corriente. La siguiente es la corriente eléctrica, que son los electrones que circulan por el conductor y que van a realizar un trabajo. Y finalmente, una resistencia, que es la que se encarga de limitar ese flujo de corriente y a través de ello se realiza un trabajo. La ley de Ohm, de manera básica, es uno de los cálculos más fáciles, pero también uno de los cálculos que se deben saber de memoria. En eléctrica y en electrónica, la ley de Ohm es básica. Y nosotros lo podemos representar, o se representa comúnmente de la siguiente manera. Vamos a decir que la fuente de alimentación es
una llave de agua en donde ustedes tienen el flujo de agua, de ahí sale. Enseguida, ese flujo de agua que se está empujando, pues pasa a través de un conductor. Ese flujo le conocemos como corriente eléctrica, y a cada elemento que le ponemos a la manguera, ya sea una desviación o un ventiladorcito o un reductor, cada uno de esos se convierte en una resistencia. Entonces, de manera analógica, esto sería un circuito básico. Tenemos una fuente de alimentación, una corriente eléctrica y finalmente la resistencia. Si se dan cuenta, pues hay un flujo, es decir, hay un flujo de electrones a través de nuestro circuito. También podemos representar a la ley de Ohm con este pequeño dibujito. El voltaje es el que se encarga de empujar la carga eléctrica, se mide en volts, y luego la corriente eléctrica es el que fluye a través de nuestros conductores, de nuestros alambres, y finalmente también tenemos una resistencia que es el que limita el flujo de corriente. Esto que ven ustedes en la presentación se lo tienen que aprender de memoria, y yo les recomiendo que los tengan siempre presente, ya sea en un acordeoncito, en una imagen en su celular o en algún lugar para que lo puedan siempre consultar. De manera gráfica, esta es la ley de Ohm. Esta es la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente. Aquí, ¿vale? Hay una relación matemática entre esas tres. ¿Y cuál es la relación matemática entre esas tres? Fíjense bien, se los pido por favor. Cuando ustedes se les pida en un circuito calcular el voltaje, van a hacer la siguiente operación. Van a multiplicar el valor de la intensidad por la resistencia. De esta manera se calcula el voltaje. Es el mismo triángulo, nada más van a encontrar variación en lo que se está calculando. Si yo les pido que calculen el valor de la intensidad, de aquí mismo sale la fórmula. Van a hacer el voltaje sobre la resistencia. Aquí está. Y si yo les pido que calculen la resistencia de un circuito, pues miren, es el voltaje entre la intensidad. Si se dan cuenta, hay una relación gráfica en el triángulo. Si me piden voltaje, aquí está la operación, intensidad por resistencia. Si me piden intensidad, aquí está la relación, voltaje entre resistencia. Y finalmente, si me piden la resistencia eléctrica, pues aquí está la relación, voltaje entre intensidad. Este triangulito tiene las tres fórmulas para calcular voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Ahora bien, las unidades el primero es volts, voltaje, volts. El segundo es amperes o amperios de corriente eléctrica. Y finalmente, la unidad es de la resistencia, son los ohms. Continuamos. Aquí les muestro algunos circuitos de los que les mencionaba hace un instante. Hay tres diferentes configuraciones de circuitos. La primera configuración se le llama circuito en serie. ¿Qué quiere decir? Que es un circuito que tiene su función y las resistencias que tiene van formadas en serie, es decir, una después de la otra, una después de la otra, como las series navideñas que van una detrás de la otra. Estos circuitos tienen ciertas desventajas, como por ejemplo, el voltaje se va disminuyendo cada vez que pasa por una resistencia. También una de las desventajas, como antes las series navideñas, si se funde uno de estos foquitos, todos los demás dejan de funcionar. A este se le conoce como circuito en serie. Identifícalo, va un elemento detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. El siguiente tipo de circuito se llama circuito en paralelo. El circuito en paralelo tiene la característica de que cada uno de sus elementos está conectado de manera directa hacia la fuente de alimentación. Se los muestro. Este foquito está conectado directo a la línea que viene de la batería. Este también. Y R3, el foquito 3, también va conectado directamente a la línea. En este caso, si ustedes observan, no está uno conectado después del otro, sino que cada uno se conecta a la línea que va hacia la batería. Sí es importante que ustedes identifiquen la diferencia entre un circuito serie y un circuito paralelo, porque de ahí va a depender los cálculos que van a realizar. El último circuito, la configuración, son los circuitos mixtos.
Este tipo de circuitos ya cuenta con dos configuraciones, es decir, para poder encontrar circuitos paralelos junto con circuitos en serie. Y aquí para resolverlo, primero tenemos que hacer una reducción, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Por lo pronto ahorita es que ustedes identifiquen los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Y que conozcan que también hay una tercera configuración que se llama circuitos mixtos, en donde ya mezclan serie y paralelo. En cuestión de matemáticas, en cuestión de cálculos que vamos a realizar nosotros, los circuitos series tienen ciertos cálculos ya definidos. Por ejemplo, en un circuito serie se les pide que calculen la resistencia total, que es la suma de cada una de las resistencias. Si son 3 resistencias y valen 1, 1 y 1, para determinar la resistencia total, lo único que vamos a hacer es sumarlas. Para calcular la intensidad total, aquí tenemos una característica. En un circuito serie, la intensidad es la misma, siempre. La intensidad 1, 2 y 3, es decir, la que hay aquí, la que hay aquí y la que hay aquí es la misma. Calculemos una y saldrán todas. Luego, si tenemos varias baterías como pilas conectadas una después de la otra, pues las baterías en un circuito serie se van a sumar. Eso es lo que pasa cuando ustedes compran, no sé, un control remoto y trae para 2 pilas, pues se suman. El control remoto utiliza 3 volts, ponen una de 1.5 y en serie una de 1.5, pues sumadas les van a dar 3 voltios. Entonces, estas fórmulas, estas que están acá, las vamos a utilizar para calcular la resistencia total de un circuito en paralelo, la intensidad total de un circuito, perdón, un circuito en serie, y también el voltaje total de un circuito en serie. Todo esto son circuitos en serie. ¿Cómo lo identifico? Porque observo que van las resistencias una detrás de la otra, detrás de la otra. Aquí tenemos características de los circuitos en serie, los que acabo de nombrar. Para calcular la resistencia total, vamos a sumar cada una de las resistencias hasta que se acaben todas esas resistencias. También la intensidad total, la característica es que es la misma. Si calculamos una, todas las demás son igualitas. Una de las características de estos circuitos son muy poco utilizados, realmente no son muy útiles. La intensidad va a ser la misma y la única diferencia es que el voltaje sí se va a dividir. Es decir, si aquí tenemos 10, pues estos 10 se van a repartir en cada una de estas resistencias, dependiendo el valor y la corriente que tengamos. Para saber cuánto, pues necesitamos hacer algunos cálculos que los vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Bien, ahora vamos a pasar con los circuitos paralelos. Como se los mostré hace un instante, los circuitos paralelos tienen una configuración diferente. Ya no hay resistencias conectadas una inmediatamente después de la otra, sino que cada una de las resistencias van a la línea de alimentación. Observen la línea positiva, cómo viaja la corriente y va conectada hacia la misma. Igual para acá, viaja la corriente y van conectadas hacia la misma. De aquí a aquí. Esa es la característica que diferencia entre serie y este circuito que es paralelo. Ahora bien, los cálculos también son diferentes. Para calcular la resistencia total yo voy a usar la siguiente fórmula. Voy a necesitar una calculadora científica. Voy a poner 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Si fueran 3 resistencias, si fueran 4, pues 1 sobre la resistencia 4. Si fueran 5, también. Todas se van a sumar, pero a esta suma se le conoce como una suma inversa. ¿Por qué? Pues porque se está dividiendo primero sobre 1. Aquí hay que tener cuidado al hacer esta operación. Esta operación yo les recomiendo que la hagan con la calculadora científica. Las intensidades, a diferencia del circuito serie, en un circuito paralelo, las intensidades sí son diferentes y hay que calcularlas. Hay que calcular la intensidad eléctrica que hay aquí, la intensidad eléctrica que hay aquí y la intensidad eléctrica que hay en este punto. Y el voltaje, que es nuestro elemento que impulsa la corriente, ese va a ser el mismo. Miren, este voltaje va a ser el mismo aquí, porque está conectado hacia la misma línea, va a ser el mismo aquí, y va a ser también el mismo
en esta parte. Si hubiera otra resistencia en paralelo, sería el mismo. Siempre es el mismo en un circuito en paralelo. Continuemos. Estas son las características de un circuito en paralelo. Aquí es como vamos a conectar y vamos a calcular nuestra resistencia total en la suma inversa. ¿Qué significa 1 sobre RT? Es decir, la inversa va a ser igual a la suma de 1 sobre R1, lo que valga R1, más 1 sobre R2, lo que valga R2, más 1 sobre R3, lo que valga R3, y así sucesivamente. En un circuito en serie o en un circuito en paralelo también los voltajes tienen un par de características. Si tenemos un circuito en serie con varias baterías conectadas una después de la otra, estas pilas o estas baterías se suman. Y si las tenemos conectadas en paralelo, pues estas baterías se quedan siempre igual. Aquí hay un ejemplo en esta parte de acá. Miren, es un montón de baterías conectadas en serie. Recuerden que en serie es uno detrás de la otra. Entonces se van a sumar 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Como están en serie, pues nos va a dar 10 voltios. Recuerden, cuando están en serie, las baterías, igual que las resistencias, se suman. Y cuando están en paralelo, están conectadas positivo con positivo, negativo con negativo, estas resistencias van a permanecer igual. No va a cambiar su valor. Si es una batería de 12 voltios y la ponen en paralelo con una batería de 12 voltios, queda exactamente igual. En resumen, chicos, de manera así muy esquemática, vamos a tener las siguientes fórmulas para que las identifiquen. Miren, el circuito serie está conectado un elemento detrás del otro. En el circuito en paralelo, los elementos están conectados sobre la misma línea. ¿Cómo se calcula la resistencia en un circuito en serie? Pues van a sumar el valor que tenga la resistencia 1, más la resistencia 2, más la resistencia hasta que terminen de sumar toda la resistencia. La corriente eléctrica va a ser igual en todo el circuito y el voltaje sí se va a sumar dependiendo de cuántas resistencias tengan o si tienen baterías conectadas una detrás de la otra. Para un circuito en paralelo vamos a sacar el cálculo inverso, es decir, la suma pero invertida. ¿Cómo hacemos esa inversión? Pues con la calculadora vamos a poner 1 sobre el valor que tenga la resistencia 1. A eso se lo vamos a sumar a el resultado que nos dé 1 sobre el valor de la resistencia 2 y así sucesivamente hasta que se acaben todas las resistencias del circuito. La intensidad eléctrica total sí va a ser igual a la suma de cada una de las intensidades, mientras los voltajes van a ser igualitos. Probablemente esto parezca un poquito así confuso, porque como es el primer acercamiento, quizá necesitamos ejemplificar estos cálculos. Probablemente dirán, bueno, es abstracto, es complicado, no lo entiendo. Pues para ir cerrando este aprendizaje necesitamos practicar. Vamos a practicar nosotros aquí con un ejemplo. Este sería el ejemplo de la ley de Ohm, es decir, nada más tener la ley de Ohm utilizando el triangulito. Si se fijan aquí dice, ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica? Voy a salir de la presentación para poderlo realizar. Y ustedes me dicen si voy bien o me regreso. Déjenme antes, voy a leer el chat, no hay comentarios y sigo en línea. Bien, en este primer ejemplo, chicos, es la ley de Ohm. Quiere decir que voy a poner yo, vamos a ver, aquí, la fórmula. Primero hay que leer el enunciado. Dice, ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica? Entonces me están pidiendo intensidad. ¿Intensidad a qué va a ser igual? Pues no sé, me lo están pidiendo. Vamos a ver, quiero... Ahí sí. Como me están pidiendo intensidad, yo voy a ir a buscar a mi triángulo. ¿Qué fórmula necesito para conocer la intensidad? Es este de aquí. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, voy a hacer en mi ejemplo, voy a poner
aquí. Intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Ahí está. Ahora bien, como ya tengo la fórmula, el siguiente paso pues es sustituir los valores. Voy a poner la intensidad, va a ser igual. ¿Cuánto vale el voltaje? En V, aquí dice 30 voltios. Y eso lo voy a dividir yo sobre el valor de la resistencia. En este caso, pues dice que son 300 ohms. El símbolo de ohm, si me falla, te los debo. Y vamos a hacer esa división para conocer cuánto es el resultado. Entonces, si ustedes dividen 30 entre 300, van a tener un valor aquí igual, intensidad, igual a 0.1 amperios. Aquí ya tengo yo el valor que me están pidiendo utilizando la ley de Ohm. ¿Dudas, chicos? En este primer ejercicio está súper sencillo. ¿Qué es lo que hice? Utilicé mi triángulo. Primero leí el ejemplo que me piden intensidad. Entonces me voy yo a mi triangulito y veo que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, el que puse aquí, este de aquí, y ya nada más sustituí y tengo mi resultado. Acá tenemos, bueno, aquí les puse también otro ejemplo, pero este circuito me gustaría que me pongan en el chat qué tipo de circuito es. ¿Es un circuito serie o es un circuito en paralelo? Obsérvenlo bien, qué tipo de circuito es el que está aquí. Y lo leo en el chat. Muy bien, Frida. De hecho, en la actividad tú sacaste un 10, Frida. Muy bien. Es un circuito serie. ¿Por qué es un circuito serie? Porque las resistencias están una al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra. Entonces, ¿aquí qué vamos a calcular? Bueno, aquí, si se fijan, ya tenemos el voltaje, es de 12 voltios, y tenemos el valor de toda la resistencia. Nos queda por calcular dos cosas. La primera es, ¿cuál es la resistencia total? Y la segunda, ¿cuál es la intensidad total? Porque no conocemos la corriente ni la resistencia total. Entonces aquí voy a hacer algo similar con el texto. Voy a poner, primero voy a calcular la resistencia total. Y esto va a ser igual a la suma de las resistencias R1 en serie más R2 más R3 más R4 más R5, porque son 5 resistencias. Por lo tanto, si yo sustituyo, ese cálculo va a ser R total, resistencia total, va a ser igual a 220 más 62 más 330 más un kilo. En este caso, un kilo, no podemos dejar los kilos. Entonces, si se acuerdan de los prefijos de los números, un kilo es igual a 1000. Entonces, si es un kilo, es 1000. Más 3.3 kilos, hay que multiplicarlo por 1000. Entonces va a ser 3300. No pueden dejar kilos en un problema de este tipo. O todos van con kilos o ninguno va con kilos. Un kilo son 1000, entonces nada más multiplican por 1000. Y entonces, ahora sí, la resistencia total va a ser igual a que ustedes, bueno, al momento de realizar el problema, hay que sumar esos números que están ahí.
Vamos a sumarlos, 220 más 62 más 330 más 1000 más 3300. Y vamos a obtener un valor de resistencia total igual a 4912 ohms. Esta es nuestra resistencia total, porque sumamos cada una de nuestras resistencias. Ahora nos queda calcular pues la intensidad total, porque no la tenemos. Intensidad ser igual, me regreso a mi triangulito, ya me lo debo de saber, si no me lo sé, pues lo checo. Intensidad es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Bueno, entonces me voy a ir a hacer mi problema, ya me lo sé, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, como estoy calculando total, pues va a ser todo total. Es decir, aquí va a ser intensidad total. No quiero que se vea tan grande. Okay. Es igual a voltaje total entre la resistencia total y total, que ya tengo ahí la fórmula lista para sustituir. Entonces, la intensidad total va a ser igual a lo que tenga yo de voltaje total. El valor que tenga, y lo tengo aquí, es igual a 12 voltios sobre la resistencia total, que la acabo de determinar aquí. Aquí la tengo, aquí es el cálculo. Voy a ponerlo en color rojito para que lo observen ustedes. Es esta de aquí. Los números más grandes para que los vean. La fórmula me dice voltaje total 12, lo tengo aquí, entre la resistencia total. La resistencia total la acabo de calcular, son 4912. Y entonces, pues ya nada más voy a hacer yo la operación matemática en mi calculadora y lo voy a obtener. Y va a ser 12 entre 4912, da un total de 0.002. Ahí lo tengo ya. Tengo mi resultado. Utilizando un circuito serie y utilizando la ley de Ohm. Aquí es bien importante que identifiquen. Circuito serie se suman las resistencias y la ley de Ohm siempre va a ser la misma. Voltaje, resistencia y corriente. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Esto, chicos, está en serie o está en paralelo. Pónganme en el chat qué ven ustedes, circuito serie o circuito en paralelo. Este de acá. Exacto, es un circuito en paralelo porque observen cómo está conectada las resistencias directo a la línea de voltaje. Aquí los cálculos son diferentes. Aquí nosotros para calcular, ¿qué nos falta? Tenemos el voltaje, tenemos 3 valores de resistencia, entonces necesitamos calcular la resistencia total. Sin embargo, aquí vamos a calcular de manera diferente la resistencia total. Usamos la otra fórmula. Déjenme, me voy a tardar un poquito más. Me gustaría que lo observen con mayor detenimiento. Utilizo la fórmula que ya tengo ahí. La resistencia total va a ser igual a la inversa, es decir, a dividir cada uno de las resistencias primero sobre 1. Incluso aquí también está dividida sobre 1. Entonces voy a ponerle aquí, ¿cómo le pondré una línea?
Así me va a quedar mi fórmula. Voy a poner la resistencia 1. Y nada más es más que todo pura edición. Me va a quitar tiempo valioso con ustedes. Vamos a hacerlo de otra forma. Va a ser 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. No quiero que se confundan aquí, esto es una suma. Y aquí también esta es una suma. Bien, entonces vamos a hacer la sustitución de este circuito. Lo hago más rápido porque se me acaba mi tiempo. Va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto vale R1? Vale 10, más 1 sobre lo que valga el R2, que vale 5. Más 1 sobre lo que valga R3, en este caso son 15. Y pues ahora sí voy a hacer las operaciones. Hacerlo más rápido. Ustedes lo van a hacer más rápido cuando hagan sus cálculos porque pues no tienen que teclear, es fácil. 1 sobre 10. 1 sobre 10 me va a dar aquí 0.1 más 1 sobre 5. 1 sobre 5. 0.2 más 1 sobre 15 dar 0.66. ¿Okay? Entonces, ahora sí, fíjense, ya hice el inverso. Voy a hacer ahora la suma de esos numeritos para obtener el inverso de la resistencia. Va a ser 0.1 más 0.2 más 0.66. Esto me va a dar como resultado sumar esto 0.96. Muy bien, entonces aquí aún no llego al resultado final porque tengo que sacar el inverso. Entonces, lo que sigue es, de este resultado que tengo yo acá, de la suma, debo sacar el inverso. No se preocupen, esto es sencillo, no es tan tedioso cuando usan su calculadora científica. Y para sacar el inverso, lo único que voy a hacer es ponerle 1 sobre ese resultado que me acaba de dar, que es de 0.96. Y entonces ahora sí, ya voy a tener el resultado. Yo saco ese resultado, 1 sobre 0.96 me va a dar 1.41. 0.41. Muy bien, entonces ahora sí. Ese 1.41 se va a convertir en
en mi resistencia total. Fijan, el procedimiento que hice fue sacar los inversos, sumar la suma de inversos, llegar al resultado, ¿sale? Y ya cuando llego al resultado de esa suma, le vuelvo a sacar el inverso para que ahora sí me dé el resultado correcto. Ese es el procedimiento que se debe de hacer, chicos. No se les vaya a olvidar, hay que sacar inversos, inversos. Luego en una oportunidad les digo en su calculadora científica cómo se hace esto en 30 segundos. Solo que aquí se los tengo que explicar, pues paso por paso. Y ya lo que tenemos que calcular finalmente, ya tenemos el voltaje total, ya tenemos la resistencia total, pues nos queda calcular la intensidad total. Aquí voy a utilizar este cuadrito. La intensidad total, si ustedes van y buscan a su triángulo, van a ver que es el voltaje sobre la resistencia. Y ya tenemos ahí. Y todo, pues todo va a ser total. Como en el ejemplo anterior. Total y resistencia total. Intentaré no hacer ejemplos en tecleando. Por ahí. Entonces, esto va a ser igual a, ¿cuánto es el voltaje total? 5 voltios. ¿Y cuál es la resistencia total? La acabo de calcular sobre, voy a tener 0,41 ohms. Y hago esa división con la calculadora, pues voy a tener como resultado 5 sobre 1.041, 4.8. Y entonces, ahora sí, tengo ya todos los que me piden listo para presentar. Ahí está. ¿Qué hice en este circuito? Pues hice un circuito en paralelo, determiné las resistencias conforme a la fórmula que les mostré hace un momento, y una vez que determiné la resistencia total, me brinqué a la intensidad total y ahí llego. Aunque es un poquito tardado tal vez la explicación, cuando ustedes vayan agarrando práctica se van a dar cuenta que es algo relativamente sencillo. ¿Qué es lo que deben de tener siempre en cuenta? Bueno, las fórmulas que están en esta diapositiva, ¿vale? Y este triangulito que se llama la ley de Ohm, que lo van a ver en triangulitos, lo van a ver en circulitos, es lo mismo, ¿vale? Y la manera de calcular es, si van a buscar voltaje, pues aquí está la fórmula. Si van a buscar intensidad, voltaje sobre resistencia. Si van a buscar resistencia, voltaje entre intensidad. Con eso, esas fórmulas son suficientes para que ustedes puedan hacer los ejercicios que vienen en sus ejemplos. El ejercicio 8 y 9, pues por la premura del tiempo no lo vamos a realizar, pero si observan, les piden intensidad, corriente eléctrica, ¿de qué? De un circuito con una resistencia de 6 y 108. Misma ley de Ohm, intensidad va a ser igual al voltaje 108 sobre la resistencia. Igual el 9, ¿cuál es la resistencia de una lámpara al conectarla a 320 volts? Y una corriente de 16. Nos están pidiendo resistencia, por lo tanto la resistencia va a ser igual, según el triangulito, al voltaje entre la intensidad. Bien, chicos, pues utilizando estas fórmulas que acaba de ver, que están ahí en su material, van a resolver los ejercicios que se llaman ley de Ohm y circuito serie y paralelo. Recomendación, obsérvenlos, analícenlos, resuélvanlos, y si tienen alguna duda, pregunten a través del grupo de chat y luego responden el formulario para que obtengan la mayor cantidad de puntos. Ahí en estos son bastantes puntitos los que están ahí, entonces cuiden esos puntos para que a la hora de cerrar el parcial, pues tengan una buena calificación. Bien, chicos, pues esta va a ser la clase del día de hoy y del día de ayer para que lo consideren. Les voy a pedir por favor que si tienen alguna duda la externen en el chat de esta sesión, y si no tienen ninguna duda o ha quedado claro, pongan por favor su nombre, su grupo, y se van desconectando para terminar esta sesión. Por favor.
¿Dudas? Bien, si no tienen dudas, les voy a pedir nuevamente que pongan, como le hacemos por lo general, su nombre, su grupo y se vayan desconectando para cortar la grabación de esta sesión.